did you feel when you come out the wilderness? When you come out the wilderness? When you come out the wilderness? Tell me. Vamos a platicar de el más reciente libro que tenemos aquí. Y yo quiero saber, en el libro, ya sabemos la historia de Manuel Mena, pero yo quiero saber, después de que escribiste este libro, ¿quién es Manuel Mena? ¿Cambió Manuel Mena? Claro que cambió. ¿Quién se volvió? Sobre todo se volvió una persona de carne y hueso, un chamaquito idealista y engañado, como muchos chamaquitos idealistas. Para mí, antes de esta novela, era otra cosa, era un símbolo, era alguien de quien me hablaba mi mamá, era una fotografía en una pared, y quizás sobre todo sí un símbolo, ¿no?, del pasado peor de mi familia y también en cierto sentido de mi país, de mi herencia más desdichada. Y ahora es una persona de carne y hueso. ¿Y por qué la decisión de distanciarte? Bueno, no sé si esa fue la razón, al escoger que la narración más bien del libro sea en tercera persona, porque nunca hablas de yo, sino claro. Es Javier Cercas. Claro, es que hay dos narradores en el libro. Hay un narrador que es un historiador y que habla de mí en tercera persona, y que es un narrador que es un historiador en realidad, que cuenta una historia del pasado, Manuel Mena, mi tío Manuel Mena, mi tío abuelo, y de mi familia y de mi pueblo durante la guerra, etc. Entonces, ese narrador para mí era muy importante, porque yo necesitaba poner distancia para contar una historia tan íntima, tan personal, una historia de mi familia que la había escuchado durante toda mi vida. Necesitaba que fuese otra persona quien la contase, alguien que lo hiciese casi con guantes, con los guantes del historiador, ¿verdad?, con la máxima objetividad, con la máxima complejidad, hablando de mí en tercera persona, corrigiéndome, etc., ¿no? Necesitaba esa asepsia, pero necesitaba esa asepsia combinada con otro narrador. Ese es un narrador, y el otro narrador es un narrador que se llama Javier Cercas, que se parece mucho a mí, o que soy yo mismo, y que cuenta en paralelo el propio proceso de hacerse la novela. Yo a veces he dicho que escribo novelas de aventuras sobre la aventura de escribir novelas. Es decir, que mis novelas cuentan una historia, o varias, pero cuentan el proceso de hacerse esas propias historias. ¿Por qué yo llegué a contarlas? Mis perplejidades, mis dudas, cómo viajo con un amigo director de cine a entrevistar a un testigo, uno de los últimos testigos, a quien yo creía que era el último testigo de la vida del protagonista, el pelador. Entonces, todo ese proceso de hacerse, eso es muy importante para mí. Es más importante incluso el proceso de hacerse la propia obra que la propia obra que la historia del pasado. El pelador estaba contando la verdad. Pongo la mano en el fuego porque nunca lo había contado. Claro. Y porque estaba delante de su hija. Y su hija nunca había testigos. Claro, los testigos muy importantes. Sí. Su hija nunca le había oído contar el hecho más importante de su vida. Qué difícil. Yo sé que que para ese hombre era vital lo que estaba contando. Y sobre un hecho así no se miente. Se miente sobre muchas cosas. Y uno se engaña sobre muchas cosas. Pero sobre el hecho que cuenta este hombre, y que yo no voy a contar aquí porque preferimos que lo lean los lectores, y que es un hecho estremecedor. Bueno, el hecho más importante de la vida de este hombre. Pues sobre eso es imposible mentir. Sobre eso nadie miente. Y menos es un hombre humilde que no tiene nada que ganar. Y nada que perder tampoco. Y nada que perder. En este proceso, ¿qué tanto descubres de ti mismo? Es que al intentar descubrir a los otros, lo que estoy intentando es descubrirme a mí mismo. Y al explorarme a mí mismo, intento explorar a los otros. Los otros son una dimensión de ti mismo, ¿no? Yo, Unamuno decía, hablo de mí mismo porque es lo que más cerca me pilla. Es una cosa que me gusta bastante. Yo hablo de mí mismo para hablar de todos. La literatura convierte lo particular en universal. Lo que me ocurre a mí es lo que nos ocurre a todos. En mis libros, sobre todo a partir de un cierto momento, hay un personaje que adopta diversas máscaras, que se llama Javier Cercas, que es el narrador de mis libros, pero siempre Javier Cercas es distinto. A veces no se llama exactamente Javier Cercas, pero se parece a mí. Es un instrumento.
Yo hablo de mí mismo porque me conozco bien, porque soy un hombre común y corriente y porque a través de mí puedo hablar de temas universales. Hay quien podría pensar, y de hecho hay quien lo ha dicho, que yo hablo de mí porque estoy encantado de conocerme o por narcisismo o algo parecido. No me parece una manera muy inteligente de plantearlo. Entonces es un poco lo que intento hacer yo, ¿no? Usar esa primera persona y usarme a mí mismo como instrumento de conocimiento. Explorar a los demás es una forma de explorarte a ti mismo. Luego que sea ficción todo o a medias, ¿sabes lo que pasa? Que la ficción pura no existe. Eso nunca ha existido. Es un invento de los que no saben lo que es la ficción. La ficción siempre está mezclada con la realidad. La realidad es el carburante de la ficción. Si existiera la ficción pura no tendría el menor interés. La ficción tiene interés porque parte de la realidad, porque la realidad es su carburante, porque, ¿no? Ese es el interés real de la ficción. Pero desde Homero, en Homero no sabemos lo que es real y lo que es ficticio. En Shakespeare, en Cervantes, todo está mezclado. Aquí estamos en un terreno muy interesante, que es lo que queremos los novelistas, es que aquella historia convenza al lector, persuada al lector y le haga ver que aquello es importante, que allí le va la vida. Eso es lo fundamental. Entonces es posible, esto hay quien lo argumenta, que la ficción a veces se gaste, ¿no? Que ya no nos la creamos y que necesitemos instrumentos nuevos, los novelistas, para meter al lector dentro de nuestra historia, dentro de lo que le queremos contar, para plantearle los problemas que le queremos plantear. Entonces, el hecho de que los personajes sean reales, de que haya documentos, de que haya fotos, de que aquello no sea una pura irrealidad, sino de que haya ocurrido de verdad, eso es una forma de absorber al lector, ¿no? de meter al lector, ¿no? De decirle, sí, esto es una historia, pero además es una historia que realmente ocurrió, y mi mamá existe, y este lugar existe. Claro, y Bernardo ahí está, lo busqué en el mapa. Y este chico murió de verdad, claro. No es una mera invención. Sí, hay quien piensa eso, que la ficción está un poco gastada, y que de ahí que algunos recurramos a estas novelas o sin ficción o muy cargadas de realidad. ¿No? En esta novela hay ficción, como te he dicho antes, ¿no? Hay pequeñitas dosis de ficción, pero son muy pequeñitas. En lo esencial todo está documentado, todo responde a la realidad, y hay ese intento encarnizado de recuperar un pasado que en el fondo es irrecuperable, ¿no? Porque la historia de este chico, una de las razones por las que yo tardé tanto en escribirla es que pensaba, esto es imposible, no queda nada de este chaval, de este chamaquito. Lo quemaron todo, los papeles, sus ropas, todo lo quemaron. Todo desapareció para dejar de sufrir, porque todo les recordaba a la muerte de este chico tan joven, ¿no? Y además era un chico anónimo, y además la familia nunca se interesó por saber qué es lo que realmente, cuál había sido su guerra y cuál había sido su... Entonces yo pensaba, esto sería imposible, no quedaba una foto, no quedaba nada. ¿Cómo reconstruir la vida de un hombre así? Ocurrida, muerto hace 80 años. Esto es imposible. Entonces en la novela hay esta batalla por recuperar el pasado, por recuperar... Desenterrarlo. Por desenterrarlo, sí, porque estaba enterrado. ¿Cerró heridas este libro? No lo sé, no te lo puedo decir. Creo que hay gente de mi familia que se ha molestado. Tal vez abrió más heridas de las que cerró. Bueno, pero para cerrar heridas hay que coser y claro, duele también. Sí, el proceso de cerrar duele. Sí. Pero bueno... Es normal, o sea... Es normal y además, claro, el proceso de la parte real de este libro, que es el de tu familia, el tuyo propio, será uno, y el proceso de quienes nos encontremos con este libro en el camino, pues sí nos quedaremos con el retrato de Manuel Mena en nuestra biblioteca de la cabeza. Ojalá. Aquí lo tenemos ya, yo ya lo tengo colgado acá adentro. Ojalá, hay millones de Manuel Mena, los ha habido millones. Sí. Pobres chamaquitos que van a la guerra creyendo que van a salvar el mundo, a sus familias y todo, llenos de ideales y de ilusiones y de coraje y de generosidad, sí, que se encuentran la realidad de la guerra, que es un horror absoluto e indigno, y que acaban como Manuel Mena, como soldados. En algún momento al final lo describo como un soldado perdido en una guerra ajena. Así acaban los chamaquitos idealistas,
las guerras, pero ellos han dado lo mejor de sí mismos. Al margen de que las causas que defiendan sean justas o injustas, ellos no lo saben, o muchos no lo supieron, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, gracias por contarnos la historia de Manuel, por hacerlo de una manera tan dura, pero tan entretenida, tan lejana, pero tan fácil de entenderla. Y pues todo el éxito del mundo. Te agradecemos muchísimo estos momentitos para platicar con nosotros. Al contrario, lo agradezco yo. Muchas gracias. On the love.